Bueno, si les parece, podemos empezar. De nuevo, es un nuevo capítulo del ciclo para pensar la provincia, proyecto de provincia, que organizamos con los compañeros y las compañeras del espacio Chacabuco, que está conformado por Nuevo Encuentro, por el Manifiesto Argentino, por Vanguardia Popular, el Partido Socialista y la agrupación 11 de marzo. Este es el quinto encuentro y les cuento que los estoy subiendo al canal de YouTube del Espacio Chacabuco. Lo buscan como Espacio Chacabuco Misiones en YouTube y ahí, bueno, ya están disponibles las cuatro primeras charlas. Mariquita, todo tuyo. Bueno, primero, por supuesto, darle las gracias a nuestras disertantes de hoy, a Marina Parra, que es coordinadora del Frente Nacional de Medio Ambiente, que ha estado muy activo, se ha reactivado en este último tiempo, en realidad a partir de esta posibilidad de conectarnos federalmente por las redes, y con este sistema, este Nuevo Encuentro ha reactivado todos sus frentes partidarios como el de medio ambiente, el de derechos humanos, el de educación, el de deportes, el de salud. Así que bueno, coordina con la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente, es Marina Parra, que tenemos la suerte de que vive acá en la provincia de Misiones, así que la vamos a poder aprovechar y mucho, porque además ella ya está haciendo mucha tarea relacionada con este tema acá en la provincia de Misiones, de donde está hace alrededor de 5 años. Y darle las gracias, por supuesto, a Cristina Besola, quien no solamente la conozco profesionalmente, porque debe ser, si no la única de las pocas periodistas que se dedican exclusivamente, casi exclusivamente, al estudio, al trabajo, a la investigación sobre el medio ambiente en nuestra provincia. Tiene un compromiso, años que viene peleando la puesta en debate de las razones por las que los misioneros deberíamos ocuparnos y preocuparnos un poco más por este tema. Como todos los que están acá presentes saben, este es un ciclo de charlas que lo denominamos un proyecto de provincia, porque entendemos claramente que alguna vez hay que terminar con esto de presentar a elecciones a los espacios políticos sin un proyecto de provincia bien claro, bien concreto y sobre todo bien debatido entre los misioneros, que dejen de ser meros papeles para la presentación formal en un proceso electoral, sino que sea un compromiso efectivo con la sociedad misionera, y esa es la búsqueda que estamos haciendo desde el Espacio Chacabuco dentro del Frente de Todos, al que pertenecemos los espacios que integramos el Espacio Chacabuco, que son el Nuevo Encuentro, el Manifiesto Argentino, el Partido Socialista, Vanguardia Popular, la 11 de marzo, compañeras y compañeros del espacio del Frente de Todos que encuentran la posibilidad de poner en discusión algunos temas que nos olvidamos en el fragor de la militancia, muchas veces sentarnos con detenimiento a analizar. Bueno, lamentablemente el miércoles que pasó, que son los días de nuestras charlas, todos los miércoles a las 19, lo que aconteció en el país, que repudiamos, y vale la pena decirlo acá, un repudio fuerte a la intentona desestabilizante que ha tenido como ensayo seguramente esa movida policial que el gobierno nacional y el gobierno de Axel Kicillof lograron contener. Bueno, ese episodio nos trasladó al día de hoy, porque entendíamos, estábamos todos ansiosos por ver qué nos decía nuestro presidente Alberto Hernández a esta institución. Así que bueno, por eso traslado el día de hoy, por eso cambiar un poquito el horario para nuestras compañeras que me invitan a disertar, dan la oportunidad de estar presente hoy, por ahí nos dificulta. No lo tratamos el próximo miércoles, porque tener el próximo miércoles una nueva actividad en proceso de organización. Así, nada, desear gracias a todas y a todos, invitarlas a Cristina y a Marina a nos den una mirada sobre, fundamentalmente la idea es tener una mirada, no
de cuál es la situación ambiental en la provincia, cómo la situación de nuestros limitados recursos naturales, bien comunes, o bien apta María, cuando dicen nosotros hablamos de recursos naturales, hablamos de bien común, cuál es la situación de nuestra provincia y a partir de conocer esa realidad. ¿Qué tenemos que hacer en caso de ser gobierno para revertir esa situación? En provincia, en otra parte, como pocas, o la única, un ministerio de ecología al que vemos más ausente y muchas veces cómplice de los depredadores y servicio de la aprobación de nuestra riquísima de naturaleza. Así que, Cristina Besón, te invitaba a que desde el punto inicial a la charla. Bueno, gracias Mari, hola a todos, gracias por el interés. Sí, yo estoy, no sé si se me escucha, ¿se venía escuchando un poquito mal? Sí, a Mariquita se le entrecortaba un poquito. A vos, Cristina, se te escucha perfectamente. Perfecto, bueno, gracias. Lo primero que quiero decirles es gracias y es un gusto realmente Cristina, estar. Sí. voy a silenciar a todos y te voy a dar a vos audio, así. Okay. Te escuchamos. ¿Ahora sí? Dale. Bueno, empiezo nuevamente. Gracias nuevamente por la invitación. Es un gustazo. Mariquita sabe muy bien por qué lo digo. Y le agradezco mucho toda su referencia con respecto a mi trabajo. Quiero decirles que es un trabajo lo ligado a lo ambiental, es por compromiso únicamente y porque me gusta y me apasiona todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con la agricultura, con nuestra cultura. Y por lo tanto, al hacerlo de esa manera, tampoco es que uno pueda abocarse tanto tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Ni conoce todo y de todo, pero sí me animo a darles a ofrecerles un acercamiento muy general a la situación ambiental de emisiones. Y me parece que tenemos que arrancar o empezar por lo macro, ¿no? Por lo que está pasando en el planeta. Quienes están un poco al tanto de lo que está ocurriendo últimamente, creo que van a coincidir. Hay tres grandes temas que preocupan a todos, a los líderes, a las organizaciones civiles y ambientales, y tienen que ver con, deben haber más, pero hay tres grandes, que uno tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con lo que está ocurriendo. Lo otro tiene que ver con la cibervigilancia, y el otro tema es el cambio climático. De esos tres grandes temas, hay dos que están directamente vinculados con el ambiente, ¿no? Bueno, la pandemia, ustedes saben, parte de lo que ocurrió en el mundo. De los 195 países, hay 170 que este año tienen un crecimiento económico negativo. Por supuesto, no hace falta aclarar, esto tiene un impacto social muy grande. Está vinculado con el ambiente y está vinculado con un modo de producir que tenemos en el planeta. Una forma de producir que se ha agotado. Hay que repensar no hay que repensar, hay que empezar a actuar de otra manera, y se traslada a todo el mundo y a toda la región, ¿no? Tenemos este verano en diferentes partes del mundo. En California se han registrado, por ejemplo, se ha llegado a registrar 55 grados de calor, ¿no? Hubieron incendios en Siberia, Rusia ha tenido incendios que fueron tremendos. Europa, las olas de calor que han tenido en los últimos años han sido catastróficas. Acá en la región nomás, la Amazonía se ha quemado el año pasado y este año, solo en agosto, se han registrado 10.000 focos, por ejemplo. Esto representa el 18% más del mismo periodo, del mismo mes el año pasado, ¿no? Podemos decir tranquilamente que se nos está quemando el planeta. A la par, lo que tenemos es los glaciares están retrocediendo, el mar sube su nivel,
y van a ver, se estima que para Latinoamérica, por ejemplo, para el 2050, se estima un desplazamiento climático, así lo llaman quienes se ocupan de este tema, desplazamiento climático, 17 millones de personas solo en Latinoamérica. Y este desplazamiento tiene que ver con pérdida de productividad de las tierras, la situación del agua, tenemos cada vez menos agua en cantidad y en calidad. Bueno, la productividad cae principalmente para las clases, para la mayoría, ¿no? Que son las clases bajas y medias. Y tiene que ver con la eliminación de los bosques, porque en Brasil, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el gran pulmón del mundo, como se conoce al Amazonas, es que desde el 85 a la fecha se han deforestado 87 millones de hectáreas. 87 en todo el Brasil. La mitad de esa cifra corresponde solo al Amazonas. Y para tener idea del impacto, para bajarlo más a nuestro hogar o a nuestro lugar, Misiones, ustedes saben la ubicación geográfica que tiene, ¿no? Estamos metiditos entre Brasil y Paraguay. Uno de los impactos más importantes tiene que ver con la afectación de lo que llaman los ríos voladores, que son corrientes de humedad que llegan desde el Atlántico, se desplazan hacia los Andes, y en ese trayecto, al tomar el vapor, la humedad de los árboles, lo que hace es generar, o lo que hacen es generar lluvia para 3.000 kilómetros de superficie, ¿no? O sea, estamos hablando del generador de lluvia para nuestra región, para Misiones, para parte de Paraguay, para parte de Uruguay inclusive. O sea que al eliminar los bosques en Brasil y en nuestra región, lo que estamos afectando es la generación de lluvias también. Después lo hemos vivido, hemos tenido en la región lo que está ocurriendo son situaciones de extremas con el clima, ¿no? O tenemos de repente, al haber pocas lluvias o al espaciarse las lluvias, el calor se siente con mucho más intensidad, la humedad ambiente es mucho menor, o de repente tenemos tormentas que son muy fuertes. Esto también Misiones lo está viviendo de una manera muy seguida, ¿no? O el frío, masas polares que aparecen, y lo que hacen es modificarte absolutamente todo, ¿no? Hablamos primero de la productividad porque Misiones tiene la mayor población rural del país, somos la provincia con la mayor cantidad de familia agraria. El censo del 2010 arrojó que en Misiones tenemos 300.000 habitantes en la zona rural, tenemos 1.100.000 habitantes. De ese 1.100.000 hay 300.000 que viven en la zona rural, y el resto en las grandes ciudades, Posadas y Garupá, hoy ya deben andar por los 400.000, ¿no? Y cuando hablamos de ciudades, también hay que pensar que todos los problemas que tenemos con infraestructuras, con inundaciones, con, bueno, el caso del dengue, con las enfermedades que estamos teniendo, que el dengue es endémico, en Misiones no se dice, pero el dengue es endémico en Misiones, en Brasil y en Paraguay, y esto desde hace 2 años. Esto también es una causa directa del mal manejo que hemos hecho de los bienes naturales, ¿no? Trasladándonos un poquito más a la región, son muchos. La verdad es que me encantaría hablar de buenas cosas o dar buenas noticias, ¿no? Pero creo que podemos agrupar o definir con 3 líneas también, 3 grandes temas para nuestra región hoy. Ya olvidándonos, fíjense, de la eliminación de la selva nativa, no olvidándonos, pero poniéndolo un poquito más atrás. Y hablamos de las represas, ¿no? Ustedes saben que son muchas las represas sobre nuestros grandes ríos. Solo el Iguazú
tiene 7 represas, una está a 30 kilómetros del Parque Nacional, a 30 kilómetros. Bueno, después sobre el Paraná tenemos la más grande del mundo, que es la Itaipú, después tenemos Yacyretá, que es una de las más grandes del mundo también, tenemos Salto Grande, está proyectado Yarabí y Panambí, y esto trae muchos problemas. El que más se notó fue en abril de este año. No sé si ustedes se acuerdan, pero estuvimos en una emergencia. El río Paraná estaba prácticamente seco en algunos lugares, frente a Caraguatay. Había lugares donde creo que se podía pasar tranquilamente, acá en San Javier también en Uruguay, ¿no? Y hay un manejo, además de la consecuencia, al bajar el caudal baja cuando eliminamos la masa boscosa, porque al eliminar la masa boscosa originaria, ¿no?, la selva paranaense o el Amazonas, lo que hacemos es sacar el paraguas protector de la generación de vertientes y la permanencia del agua en el ambiente también. Con lo cual, lo que podemos decir con absoluta seguridad es que en Misiones ya no tenemos asegurada agua en cantidad y en calidad por mucho tiempo. Me estoy acordando ahora, un tema lleva al otro, del acuífero guaraní, que falta mucha información, no hay información pública, no se conoce el manejo que se hace de ese reservorio, que es uno de los más importantes que tenemos, ¿no? Pero volviendo un poquito al tema represas, entonces, ya no tenemos la selva originaria que teníamos inicialmente, que además, para que funcione como tal, tiene que permanecer en bloque, por eso se creó en Misiones el Corredor Verde en el año 1999, que lamentablemente no existe, o sea, está la ley, pero no existe en la acción, en el terreno, porque ese 1.000.000 de hectáreas que se pretendía conservar con un desarrollo, o con una gestión, o con una administración, si se quiere, con la gente adentro, o sea, un manejo, no quiero decir sustentable porque no me gusta tampoco, es una palabra que ya está muy mal usada además, ¿no? Pero la cuestión es que no tenemos más ese 1.000.000 de selva de manera permanente en bloque para generar el agua que necesitamos. Entonces, claro, cuando aparecen periodos largos, con pocas lluvias, por ejemplo, no tenemos más esa masa boscosa que te genera el agua, ocurren problemas como los que tuvimos en abril de este año, ¿no? Con impacto en cantidad de agua, porque ustedes saben que casi todas nuestras ciudades se abastecen del río Paraná. Sigue siendo uno de los más grandes del mundo, pero hay que preguntarse hasta cuándo esto, porque la depredación continúa, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener agua nosotros y qué calidad de agua es la que estamos tomando? Por otro lado, están las represas que generan la energía que consumimos, que consuma una población que sigue en crecimiento, ¿no? Pero además se están proyectando más represas en la región. Entonces, y bueno, después también hay otro tipo de problemas o de cuestiones que nunca se resolvieron, que eso es el manejo que hace Brasil, porque mientras Brasil acumula el agua para no perder la generación de energía, acá tuvimos que pedir por favor que abran las compuertas de Itaipú, porque nos estábamos quedando cortos en cuanto a cantidad de agua, ¿no? Inclusive se habló, no oficialmente porque no lo van a decir, pero sí existió la información de que empezaba a afectar la generación de energía en Yacyretá. Y después la cuestión, el turismo, cataratas prácticamente sin agua, pasamos de 1.500 metros cúbicos por segundo a 300 metros cúbicos por segundo, cataratas del Iguazú, que no es la primera vez además, ¿no? Lo mismo pasa con los saltos del Moconá. ¿Y por qué hago hincapié en el turismo? Porque es quizás una de las actividades más amigables. No hay nada que se pueda hacer sin, y no podemos pretender tampoco, ¿no? O conservando al 100% de las especies, de todo lo que es la vida en la naturaleza. Pero el turismo sí es una de las herramientas más amigables. Y quizás es una de las oportunidades, desde mi punto de vista, junto a la agricultura familiar,
a la generación de alimentos, que es lo que necesitamos, de buenos alimentos, sin agrotóxicos, es quizás de las actividades que yo, desde mi punto de vista personalmente, más adhiero y más me gustaría apoyar para la provincia de Misiones, ¿no? Tenemos en la provincia de Misiones, hay 4 grandes productos de exportación, que son el papel, el papel digo bien, la yerba mate, el té, después están los cítricos y el tabaco. Creo que el tabaco es uno de los primeros también. ¿Por qué cito esto? Porque la yerba mate es otro cultivo que no necesita, que es uno de los más nobles, que fue el primero, junto con la explotación de la madera nativa en nuestro monte. La yerba mate fue el primer cultivo, subsiste, y es uno de los elementos comunes a todos los misioneros y a toda la familia agraria en la provincia de Misiones. Entonces, bueno, es un producto que también merece la pena ser mirado, ¿no? Y es uno de los que más se mantuvo en el tiempo, y también va muy bien con esto que necesitamos nosotros, que ya no es conservar, sino recuperar los bienes naturales. En cada rincón que tenemos, la mirada que tenemos que tener tiene que ser esa, hay que recuperar, todo tiene que ser pensado de esa manera. A ver, ¿de qué me estoy olvidando? ¿Qué pasa nosotros lo que venimos haciendo, nosotros digo porque tenemos una organización, la creamos hace algunos años con amigos preocupados con este tema, creamos una organización que se llama Capuera, Frente Cívico-Ambiental Capuera. La idea era visibilizar un poco esta necesidad de unir bajo un mismo, unir a todas las actividades bajo el paraguas protector del monte, ¿no? El monte generador de suelo fértil y agua en cantidad y en calidad. Bueno, el tema es que uno de los temas que abordamos, el tema redundante, uno de los temas que abordamos y que nos tocó fue las semillas transgénicas, porque por primera vez, y de una manera que la verdad que nos quedamos muy, tremendamente preocupados, fue la posibilidad del desembarco del maíz transgénico a gran escala en la provincia de Misiones, un proyecto del gobierno de Mauricio Macri, que desembarcó sin pedir permiso a la provincia de Misiones, se metió entre las cooperativas y los pequeños productores de la provincia, con seduciéndolos con la idea de que te entregamos las semillas, son muy buenas, vas a producir un montón en poquísimo tiempo, etcétera, etcétera. Ustedes saben que las semillas transgénicas son un gran tema en el mundo también, ¿no? Por todo lo que implica. Hay 3 grandes corporaciones que son Bayer, Monsanto y Syngenta, los dueños, los que deciden cómo, cuándo, qué plantar, generan, creo que no hace falta explicar, todos conocemos una dependencia tremenda, ¿no? Un agotamiento tremendo de los bienes naturales. El sistema que empezaron a impulsar aquí fue muy similar al tabaco, que también está vigente, que empezó a tener algunos cambios en la provincia de Misiones, pero que no son suficientes, que es este circuito donde el productor es rehén del proveedor de semillas, y desde el principio al fin, ¿no? Porque no tiene manera de salir, o sea, le compra la semilla al proveedor y le vende también el producto al proveedor con el precio que se impone. Entonces, la verdad que es un sistema muy perverso, está generando mucho daño, hay que repensar absolutamente todo, se nos están agotando los suelos, nos estamos quedando con poquísima agua en la provincia de Misiones, la población, no me acuerdo ahora la cifra, pero la población rural también viene retrocediendo, las ciudades siguen siendo cada vez más grandes, ustedes saben lo que eso significa, los problemas sanitarios son cada vez más grandes, entonces lo que este sistema genera son cada vez más problemas sociales. No hay política
de prevención. Una de las políticas de prevención debería ser, por ejemplo, la mirada puesta en la recuperación de los bienes, en la revalorización de los bienes naturales también. Lo que iba a decir hoy, y me estoy acordando ahora, tiene que ver con el presupuesto, que es una muestra muy clara de cómo se maneja el tema en la provincia de Misiones. Apenas el 3,6% del presupuesto total de la provincia de Misiones el año pasado fue para agricultura familiar, Ministerio del Agro y Ministerio de Ecología, que son los 3 organismos públicos de vinculación directa con los bienes naturales y con los productores agrarios de Misiones. 3,6%. A todas luces es muy poco si hablamos si hablamos de la superficie y de la generación de la producción de alimentos que necesitamos, del agua, que no hace falta explicar porque es importante, ¿no? Sobran experiencias en Misiones de que es posible una gestión, una administración, no sé muy bien cómo llamarlo, una vinculación, esa sería la palabra, que sobran experiencias de que es posible una vinculación de más respeto por la vida que está en la naturaleza, por un suelo, por un suelo más fértil en el tiempo, ¿no? por el agua, y esas mismas experiencias te indican claramente que con eso te evitas enfermedades, problemas sociales, aglomeraciones en las ciudades, inundaciones como las que tuvimos, no me estoy acordando ahora el año, pero hace poco tiempo el río Uruguay creció en pocos días de una manera muy, muy importante y se llevó muchísimos emprendimientos. No me acuerdo si alguien se acuerda el año en que fue esto también. O sea, estamos siempre tapando los problemas desde el Estado, ¿no? Con dinero y nunca invertimos ni tiempo ni ideas, recursos en pensar qué fue lo que pasó y cómo hacemos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir con más intensidad. Entonces es una cosa que no es un sinsentido, o a lo mejor algo con sentido para quienes gobiernan. Uno de esas cosas no sabe, ¿no? Pero está claro que sí se puede cambiar esto y ahora lo que me pregunto o que deberíamos preguntarnos, es si tenemos funcionarios a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, Cristina, justo cortaste, faltan unos 4 minutos para redondearlo. No sé, Mariquita, ¿querés hacer alguna observación? Así corto ya este bloque. Perdón, ¿sí? No, bueno, son muchos los temas, pero hay algo vinculado también con este modo de producir que tenemos en el planeta y en la provincia de Misiones, que es con qué alimentos, cómo nos estamos alimentando en el planeta, ¿no? Yo noté el número porque la verdad que son desastrosa con el número, pero la última cifra de la ONU es que tenemos, por ejemplo, 820 millones de personas con hambre en el mundo y una cantidad enorme de obesos también. O sea, son 2 grandes temas. El hambre no se resolvió con este sistema, no se resolvió, y por otro lado tenemos a las personas, nosotros nos alimentamos mal y por lo tanto nuestro sistema inmunológico es cada vez más débil, ¿se entiende? Entonces, ocurren situaciones como la de la pandemia ahora, por ejemplo lo del COVID, ¿no? O lo del dengue, ¿no? O cualquier otra enfermedad, y todos sabemos que un sistema, un cuerpo bien alimentado, un organismo bien alimentado, tiene una reacción muy distinta a aquel que no se alimenta bien ante una situación de salud que puede ser preocupante, ¿no? Quiero ir comentándoles a todas y todos que todo este material está siendo grabado y lo ponemos después en la plataforma de YouTube, como es la plataforma de YouTube, el canal de YouTube del Espacio Chacabuco. También lo levantamos a la página de Facebook de Chacabuco y bueno, para los que quieran repasar, alguien que no puede estar y quiere hacerse material puede hacerlo.
quiero comentarles también que todo este material volcando al texto escrito para sentarnos y para partir de todo este bagaje de información y de propuestas que nos hacen quienes van disertando cada miércoles, lo podamos formar en ese proyecto de provincia que queremos poner a consideración desde el Frente de Todos, en un próximo proceso electoral, ya sea legislativo, ejecutivo y legislativo, como nos va a dar en el año 2023. Así que es material que para nosotros es fundamental la elaboración de esa propuesta. Por supuesto, seguramente se ampliará en el debate oportunamente cuando así se vaya haciendo posible el marco de esta construcción que es el Frente de Todos en la provincia de Misiones. Marina, te invitamos entonces que seas vos ahora la que nos des todo ese bagaje de información y de propuestas y proyectos que tenés para contarnos. Te escuchamos. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, buenas noches y un gusto compartir este espacio con compañeras y compañeros. Un gusto, la invitación de Mariquita y de todo el espacio Chacabuco, desde nuestra pertenencia como Nuevo Encuentro, es un honor realmente estar participando de esta instancia. Con Cristina, que una vez más escucharla es un gusto porque, una se reconoce en las ideas, en los planteos y también se alegra de que no seamos tan pocos los que planteamos esto, sino que somos cada vez más también. Y a mí me parece que es interesante en este sentido, precisamente, una primer lectura que tiene que ver con esto que está ocurriendo hoy aquí, ¿no? La posibilidad de pensar desde un espacio político donde confluyen muchas organizaciones, diversas organizaciones, pensar las cuestiones ambientales en clave política. Y esta me parece que es una primera instancia que tiene que alegrarnos y que tiene que llamarnos la atención también, porque estas cosas no pasaban antes, qué otras concepciones había antes de las cuestiones ambientales. Personalmente siempre arranco con algunas definiciones de posicionamiento porque es lo que nos permite también empezar a conocernos y a recorrer algunas cuestiones en conjunto, así como decía Cristina que hay algunos términos que han sido bastardeados y eso no es propiedad de la cuestión ambiental solamente, sino que pasa en muchos ámbitos, pero en las cuestiones ambientales también ha pasado que la idea de sustentabilidad, la idea misma de ambiente, la idea de medio ambiente, ¿por qué optamos por hablar de ambiente en tanto relación social? ¿Por qué hablamos de políticas ambientales? ¿Por qué creemos que lo ambiental tiene que traducirse en política? Entonces, empezar a pensar estas cosas nos permite también posicionarnos y a su vez entender esto es así, digamos, dentro de la sociedad, dentro de cualquier ámbito de la vida, hay personas que piensan determinadas cosas y otras que piensan otras, y dentro de lo ambiental ocurre lo mismo. Hay concepciones ambientales de derecha que piensan la naturaleza sin gente, y ha sido históricamente el modelo de las áreas naturales protegidas, donde en general no había gente viviendo allí, de hecho hay muchos parques aún en conflicto con las comunidades linderas en esos territorios, y hay una disputa entonces del territorio de fondo, que tiene que ver con cómo se imagina esa relación sociedad-naturaleza. Esto que decimos ambiente, nos estamos refiriendo a la relación sociedad-naturaleza. Bueno, ¿no? Como objeto y canante, pensarla desde una noción de derecho colectivo, pensar la naturaleza también como un sujeto de derecho, como ha avanzado Bolivia, Ecuador, con la naturaleza como sujeto de derecho, pensando también en clave de diálogo con nuestros pueblos originarios, desde una perspectiva más del pensamiento ambiental latinoamericano. Y aquí hacer una salvedad, digamos. Nosotros tenemos, tal como lo dijo perfectamente Cristina, problemáticas de anclaje global que nos atañen a todo el mundo, al mundo todo, en su conjunto, y eso que se expresa a nivel local de manera particular, y otras cuestiones que se configuran en nuestras realidades más locales y conocidas. Pero hay causas estructurales de las problemáticas ambientales, y en buena medida esto es, por un lado, la relación entre la sociedad y la naturaleza, de la modernidad en adelante, uno podría decir, o podríamos ir hacia un poquito más atrás y pensar también en el patriarcado, en la domesticación de los cuerpos de las mujeres y de la naturaleza, en el miedo a la naturaleza y por lo tanto en la dominación, en la voluntad de dominar,
en esta voluntad de poder, ¿no?, que tiene el ser humano. Entonces, en estas cuestiones también me parece que es interesante reflexionar, porque cuando nos posicionamos necesitamos saber dónde estamos parados en este sentido. Y nuestro posicionamiento tiene que ver con pensar las cuestiones, las causas estructurales de las problemáticas ambientales, porque como decía, si no tenemos un abordaje político de las problemáticas ambientales, tal como decía Cristina también, bien listas están las empresas, muchas de ellas corporaciones transnacionales, listas para ofrecer soluciones técnicas que no hacen más que reproducir la pobreza y los propios problemas y los modos en los que estos se expresan y se configuran. Entonces, la primera cuestión es entender que las problemáticas ambientales o la cuestión ambiental viene a expresar una crisis civilizatoria que tiene que ver con el modo en que la humanidad se ha desarrollado globalmente, con la occidentalización del mundo y la mundialización de los patrones de consumo y del estilo de vida capitalista, urbano, industrial, patriarcal, podríamos decir también, y que esto ha generado una crisis de escala planetaria. Digamos, hoy no hay pueblo, no hay país en el mundo que no deba pensar en estas cuestiones. Y desde esa perspectiva, entonces, la política, insisto, se hace cargo también a partir de, por un lado, el emergente, yo diría, desde abajo y desde arriba, o por abajo y por arriba, porque los emergentes de las problemáticas ambientales ocurren en todos en nuestro territorio misionero, en Latinoamérica toda, en los distintos lugares de Argentina y en todo el mundo, pero también es una cuestión de agenda internacional. Entonces, lo que me parece interesante ahí es considerar qué de esa agenda internacional vamos a adaptar a nuestro modo de entender nuestras necesidades históricas, así como en buena medida el desarrollo de Europa tuvo que ver con saquear los bienes naturales de América Latina, de América principalmente. Bueno, nuestro estilo de desarrollo, yo uso siempre un término que está muy en boga desde ámbitos académicos en este momento, que es el giro descolonial o el giro decolonial, que tiene que ver con pensar justamente en clave de descolonización de nuestras mentes para animarnos a pensar otros estilos de desarrollo. Y ahí me parece que es interesante porque ponemos en diálogo saberes locales, porque ponemos principalmente desde una perspectiva de soberanía. Mencionaba Cristina algunos recursos estratégicos, algunos bienes estratégicos, y yo creo que nosotros tenemos que tener, desde la perspectiva de la política ambiental, una mirada geopolítica también, de dónde estamos ubicados, y poder pensar seriamente y estratégicamente estas cuestiones. Y entonces, insisto una vez más, me parece que estos son los ámbitos, porque tenemos que poder pensar también estas cuestiones de manera colectiva. No hay alguien que vaya a venir con la varita mágica a resolver, sino que son cuestiones que realmente son estructurales y requieren de un acuerdo social. Y requieren de un acuerdo social porque se toca intereses, como le gusta decir a nuestro ministro Juan Cabandier, y yo coincido plenamente. Cuando proponemos hacer un cambio en el paradigma de la producción de alimento y estamos entonces cuestionando el uso masivo de agrotóxicos, entonces estamos evidentemente haciendo una propuesta de cambio y de transformación en este sentido. Y eso no es simpático ni agradable para todo el mundo, y me parece que en ese sentido ha habido organizaciones no gubernamentales en nuestro país, y en la provincia las tenemos a casi todas, con presencia, con una mirada muy fuerte de la derecha, que de hecho son organizaciones no gubernamentales que han gobernado, han sido parte del gabinete del gobierno anterior, Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas, quizás muchos las conocen. Bueno, ese tipo de organizaciones son las que inciden en general en la agenda política, instalan un imaginario en nuestra sociedad respecto de las cuestiones que hay que hacer en términos ambientales. Y en general, en esos imaginarios no está la gente de a pie, no están nuestros pueblos. En general son concepciones, como decía antes, de naturaleza sin gente. Nosotros tenemos que, a mi manera de entender las cosas, por un lado, proponer en política cuáles son los cambios que entendemos que hay que hacer, y por ambientalismo ambiental nacional y latinoamericano.
y tenemos que poder construir. Está claro que no estamos empezando, ¿sí? Esto ya empezó hace tiempo, por suerte, y esto está ocurriendo y se inscribe entonces en esta, al igual que la marea verde del feminismo, se inscribe también en una masiva organización de la juventud interesada en estas cuestiones, que como decía bien Cristina, el cambio climático, yo pondría el ciberespionaje como una problemática también que tiene que ver con la persecución a los líderes ambientales también, ¿no? Es el caso del asesinato de Berta Cáceres hace ya 4 años, si mal no recuerdo. Bueno, estas cuestiones, ¿no? Digo, toda la cuestión ambiental no es el osito panda o la ballena, sino que estamos hablando de política, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de producción, y tenemos que entenderlo en ese marco, y entenderlo y ponerlo a la altura de estas cuestiones. Y entonces, para mí hay algunas cuestiones que en la provincia tenemos que poder trabajar. En primera instancia, me parece que estamos en una provincia muy inequitativa, con muchos recursos puestos en determinados lugares y muy poco o nulo en otros lugares. Y que hay algunas cuestiones, tal como enumeraba Cristina hace un ratito, coincido en lo que ella planteaba, la cuestión de la soberanía alimentaria, digo porque insisto con la idea que planteó Cristina también, hay que posicionarse políticamente en estas cuestiones, y la cuestión de la alimentación no es solo un tema técnico a resolver con más investigación de organismos, no solamente, sino también con la organización comunitaria de los productores y de los consumidores. Y en esto creemos que la provincia tiene que transitar más seriamente hacia la agroecología, porque la provincia tiene, como bien decía Cristina también, la población rural está en el campo, está con el cuerpo en la aplicación de los agroquímicos. Es distinto que el productor de La Pampa, que lo aplica hoy por hoy casi por smart tractor. Bueno, el productor, esto lo sabemos todos, digamos, el colono misionero aplica con el cuerpo, y esto implica también entonces mucha mayor exposición. Entonces esto no es un tema que me parezca que sea menor, sino todo lo contrario. La cuestión de la soberanía alimentaria, la transición hacia la agroecología y la producción de alimentos, entendida como producción de alimentos sanos, saludables, soberanos, es una de las cuestiones, y más en este contexto de crisis de pandemia y de crisis nutricional y de sistema inmunológico, como bien decía Cristina también, no estábamos preparados en ningún sentido para este tipo de cuestiones, pero también nos permite pensar entonces de qué tipo de producciones, en qué tipo de producciones nos parece que, o creemos que la provincia tendría que trabajar. Yo soy docente, además de un montón de otras cosas, pero entre esas cosas, y todos lo conocemos también, la problemática de la migración de los jóvenes del campo. Entonces, esta me parece que es otra línea para trabajar también, la posibilidad de generar arraigo, la posibilidad de generar un campo inclusivo, con accesibilidad, con buena conectividad, con industrias a pequeña escala, que tengan que ver con el agregado de valor en origen, con la posibilidad de formar redes de trabajo, y estamos en el ciclo de ambiente, pero estamos hablando de producción. Lo ambiental no se piensa por fuera de esto. Insisto con esto, lo ambiental no es ir a ver los pajaritos los domingos a la mañana a un área protegida, que eso está muy bien y es muy lindo, sino que estamos hablando de ambiente en clave social. Hay una cuestión que es muy conocida por todos, digamos, el planeta seguiría girando si la humanidad no existiera. Entonces está claro que el problema es de la humanidad, si queremos sobrevivir y si queremos seguir habitando este mundo. La otra cuestión, entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria y la producción de alimentos sanos, seguros, sustentable, tiene que ver también, estamos hablando ahí de tierra y de agua, es decir, de los elementos básicos y de semillas para poder producir. Y en este sentido, entonces, me parece que en la provincia tenemos mucho trabajo por hacer. Hay mucha población habitando el campo, pero hay mucha población en las ciudades que con gusto, o en otras provincias, como ha planteado recientemente el presidente Alberto Fernández, la posibilidad de financiar a las familias que deseen volver a vivir en sus provincias de origen, y esto me parece que es interesante, esto que algunos llaman la vuelta al campo. Bueno, pero no un campo del cual se fueron, un campo inclusivo, un campo desarrollado, un campo con infraestructura, un campo que provea oportunidades, un campo al cual los jóvenes pueden salir a estudiar, volver ingenieros y seguir desarrollando su chacra con sus familias.
Entonces, bueno, este es el imaginario y estas son las propuestas que entiendo tenemos que seguir trabajando. La otra cuestión que bien mencionó Cristina, que tiene que ver con el agua, con las represas, pero que a su vez tiene que ver, a mi entender, con el ordenamiento ambiental del territorio y con la planificación estratégica del territorio, que entiendo que la provincia no lo ha trabajado de esta manera, sino que lo viene trabajando más, diría, espontáneamente o improvisadamente según las problemáticas, pero que me parece que es realmente un tema que hay que trabajar seriamente, y que eso tiene que ver también la cuestión de las represas con debatir sobre la matriz energética. Y eso es un debate que no es exclusivo de Misiones. De hecho, varias de las provincias que tienen represas no producen la energía para sí mismas solamente, sino que la proveen desde allí al resto del país. Entonces, me parece que es un debate que empezó y que hay que profundizarlo también, como a nivel regional y a nivel federal podemos replantearnos la transición hacia una matriz energética que no deje tantos impactos y tantos pasivos ambientales incluyo a la sociedad, ¿sí? Con desplazados, con comunidades enteras que ya no tienen oportunidades. Digo, en estas cuestiones me parece que hay que empezar a tener una voz, empezar a tener una participación y propuestas, estudio, propuestas, generar información en este sentido también. Y la otra cuestión que me parece que es interesante es la cuestión de los servicios ambientales, que es un término bastante neoliberal, por cierto, pero que tiene que ver con esos servicios que la naturaleza brinda por su sola existencia. Y que cuando existe los brinda y cuando no existe no los brinda, y entonces los seres humanos ahí lo notamos. Por ejemplo, lo que bien dijo Cristina también, cuando no hay monte empieza a mermar la presencia del agua. Bueno, esta relación, la calidad del aire, la calidad de la biodiversidad, la presencia de la biodiversidad, bueno, esta cuestión también me parece que es interesante, porque insisto con esto, tenemos que rescatar algunas cuestiones que la agenda de las organizaciones no gubernamentales de derecha se han llevado, y nosotros algunas de esas cuestiones las tenemos que rescatar y repensarlas. Y la cuestión de vivir esto lo dice mucho nuestra diputada nacional Mónica Macha, que dice, tenemos derecho al buen vivir, tenemos derecho a vivir en un espacio más lindo, más agradable, que recree, que tenga horizonte, que nos permita conectar con la belleza, como derecho a vivir bien. No lo planteo desde una concepción romántica, sino desde una concepción del vivir bien. Y esta cuestión me parece que es interesante, ¿no? La cuestión de los servicios ambientales y la posibilidad de generar, yo trabajo con pequeños productores en un proyecto del Ministerio de Ambiente de la Nación sobre uso sustentable de la biodiversidad, y trabajamos precisamente en que la conservación del bosque nativo esté vinculado al aprovechamiento sustentable de los recursos, de los productos que el monte tiene, que en muchas comunidades originarias lo han usado históricamente y muchos pequeños productores los estaban usando, pero no estaba pensado esto como una estrategia comercial. Es el caso de la miel de Yateí, las frutas nativas, digo, cómo poder pensar también el monte como más que madera. Este es un trabajo que venimos haciendo hace mucho, sobre todo con grupos de pequeños productores organizados, mujeres en San Pedro, en Aristóbulo del Valle, en Almafuerte, en Península Andresito, en distintos lugares, en los que vamos generando estrategias de aprovechamiento sustentable que lo que hagan es conservar el monte a la vez que generar una mejora en la economía familiar. Y esto me parece que son de esas pequeñas iniciativas que estamos en condiciones de escalar, que estamos en condiciones de pensarlas en clave de política pública, de modo que sean una estrategia de producción y ambiente. Y esto es algo que creo que tenemos que trabajar fuertemente, que es romper esa falsa dicotomía ambiente versus desarrollo. Sin ambiente no hay desarrollo, y si no podemos realmente repensar el estilo de producción de comida y de los bienes necesarios para la vida, vamos a estar realmente complicados. Solamente una cuestión, agregar. Estamos en general trabajando sobre cuestiones o problemáticas más de orden rural, y hay también una dimensión que tiene que ver con las problemáticas urbanas que se visualizan con más fuerza cuando se amplían las ciudades, su falta de planificación del espacio público, la falta de acceso a la tierra, los residuos, la falta de calidad, de agua de calidad,
la falta de acceso a servicios de saneamiento básico de cloacas, digo, muchas cuestiones, la falta de acceso a alimento en las ciudades también, digamos, alimento de calidad, la falta de áreas verdes para esparcimiento, bueno, todas estas cuestiones también son parte de la agenda que tenemos que ir construyendo. La cuestión de los residuos es uno de los temas que más están poniendo en jaque también a la producción y a los lugares, a los vertederos donde va a parar toda la basura, y ahí yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en la prevención de este tipo de problemáticas y en repensar con la ciudadanía, con el sector privado y desde el Estado, por supuesto, cuál es la forma de producir que nos anticipe o que evite determinados problemas. Hay, por ejemplo, una ley de envases, una ley de residuos, gestión de residuos eléctricos y electrónicos, digo, todas cuestiones, y después de la pandemia va a haber muchos más residuos electrónicos, seguramente. Digo, estas cosas también hay que anticiparlas y poder pensarlas, porque en Morón, cuando yo vivía allí, estaba a cargo de la Dirección de Políticas Ambientales, precisamente empezamos a trabajar la gestión integral de los residuos desde el municipio, y fue contemporánea a la época en que Cristina Kirchner tuvo esa grandeza de la frase de la patria es el otro. Y nos resultó muy significativo, porque claro, la basura que generamos va al lugar de otro, en definitiva. Bueno, ese otro tiene derecho a vivir en un espacio, en un hábitat más saludable. No tenemos derecho a contaminar o ensuciar también el espacio de otro. Entonces, pensar en que la patria es el otro es también pensar en empleo verde, en generar empleo de estas características, en poder construir modelos de trabajo que permitan incluir a los jóvenes, a las mujeres, desde una perspectiva de género, de participación, de integralidad, y me parece que estas cosas se van construyendo de esta manera. Bueno, por mi parte, yo seguiría, pero me parece que es más interesante, Carlos, Mariquita, si abrimos el debate y podemos charlar entre todos, porque veo ahí muchas caras interesantes que me gustaría también escuchar. Bien, bueno. En principio pueden hacer preguntas por el chat para que no se nos complique mucho el tema de la comunicación, pero además, nada, si alguien quiere aportar algo, si vos, Cristina, querés agregar algo más a lo que planteaba también Marina, a mí me parece que hay tantas cosas que uno dice, ¿cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza? Pensémonos gobernando la provincia y pensémonos entonces sobre de qué modo la provincia como parte del país que somos, también nos plantamos frente a qué cuestiones nosotros podemos exigirle también a Nación que respete de nuestras realidades en este punto. Así que cualquiera de las dos, yo tiro ahí una punta y ustedes tómenla y la que considere siga. Bien, me animo. Hay dos cuestiones de las que, entre las muchas que presentó Marina, que me parece que hay que tener presente. Una, que nuestros agricultores, yéndonos al plano productivo, ¿no? Nuestros agricultores saben qué hacer, cómo hacer. Me parece que el error está en que históricamente se gobernó desde una oficina, sin diálogo y sin conocer a nuestros agricultores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de armar una agenda o de cómo o por dónde empezar, me parece que lo primero que hay que hacer es escucharlos, es conocerlos, es vincularnos de manera directa con esos agricultores, porque de verdad que saben qué hacer y cómo hacer. Me parece que es fundamental eso. Y lo otro tiene que ver con la educación. No sé si van a coincidir, pero la educación que hemos recibido y que seguimos brindando es una educación que también es o está vigente de espaldas a nuestra cultura, a nuestros saberes, ¿no? A los conocimientos de la tierra, de la gente. No hablamos, por ejemplo, hoy de los pueblos originarios, de los indígenas en Misiones, pueblo olvidado en la provincia, muy olvidado, ¿no? Entonces, la educación que se brinda, por ejemplo, por suerte, felizmente, tenemos universidad pública en nuestra Argentina,
pero los contenidos hay que repensarlos también, porque la Facultad de Ciencias Forestales forma técnico para las grandes corporaciones, no forma técnico para los agricultores. Entonces, ingenieros forestales, por ejemplo. En la provincia, los datos oficiales, si ahora me estoy acordando de las especies exóticas, de la ley 25080, una ley tramposa, si se quiere, porque establece el subsidio, establece subsidiar la plantación de árboles, presentada siempre como los grandes bosques, ¿no? Establece tanto para árboles nativos como para especies exóticas. Sin embargo, lo que se ha multiplicado de manera espantosa en la provincia de Misiones es el pino iliotis, ¿no? ¿Cuánto? Me encantaría conocer la cifra de cuántos árboles nativos se plantaron a través de la 25080 en la provincia de Misiones. Deben ser poquísimos, o nada, quizás. Entonces, esa ley, por ejemplo, fue prorrogada en la última gestión, en la gestión del gobierno anterior, y la cifra oficial que se da desde la provincia de Misiones es de pasar de las 300.000 hectáreas de pino iliotis a 600.000. ¿Dónde van a estar esas 600.000 hectáreas en la provincia de Misiones? ¿En la tierra que hoy todavía ocupan los pequeños agricultores familiares? ¿Dónde? Ya no van a estar esos agricultores familiares. ¿Cuál es la planificación? ¿En qué lugares? ¿Cómo van a hacer para plantar eso sin destruir lo poco que queda de selva nativa y que todavía protege las vertientes de agua? Es algo que claramente está pensado sin la conservación y la recuperación del agua, por ejemplo, o de los agricultores, o sin el cuidado, sin la mirada puesta en el pequeño agricultor familiar de la provincia de Misiones. Y es gravísimo, porque si está pensado así, y así se están caminando, creo que son 15.000 hectáreas de pino iliotis por año, lo que se pretende, bueno, de hecho se anunció no hace mucho una fábrica no me estoy acordando ahora, en Cerro Azul. Corrientes viene avanzando mucho también con la biomasa, ¿no? La provincia está pensada de esa manera, y ese es un modelo que acá se instaló en la década del 90. Pino iliotis, ganadería a gran escala y represas. Esa es la provincia que está desde la década del 90 hasta hoy. No se modificó casi nada, salvo con una Secretaría de Agricultura Familiar que tuvo más peso y mejor vuelo durante el gobierno kirchnerista, que también tenía la mirada puesta en la agricultura familiar. Pero después, nada más. Y sobrevive en gran parte, desde mi mirada, gracias a la yerba mate, que es un producto súper noble, ¿no? Porque la planta resiste al tiempo, al olvido, al suelo que no está bien cuidado, a las lluvias que no llegan, o a las lluvias que son demasiadas, abundantes y generan la erosión hídrica. Entonces, la agricultura familiar hoy subsiste, desde mi punto de vista, gracias a la yerba mate, a las mujeres que impulsaron las ferias francas, que hoy son un modelo, pero que no tienen tampoco la estructura ni el apoyo que deberían tener. Lo que hace el gobierno es darle de a ratos pequeños adelantos, pasos, mimos, si se quiere, ¿no? Pero si realmente se entendiera o se quisiera poner en valor la producción de alimentos para los misioneros y para más personas, ¿por qué no? Ojalá, de la mano de estos agricultores, las ferias francas hoy serían una de las cosas que más deberían haber crecido en los últimos años, ¿no? Y no haberse quedado es importante, no quiero desvalorizar lo que han hecho, que es ponerle un espacio donde vender, que es ponerle una etiqueta. En el último año hubo algo de capacitación también, con el tema que tiene que ver con la manipulación de alimentos, etc. Pero no alcanza, y claramente no ilustra una decisión política de jerarquizar al pequeño agricultor y a la producción de alimentos libre de agrotóxicos en la provincia de Misiones. Bueno, y el otro tema que creo que hizo que los productores todavía permanezcan en las chacras es el tabaco, tristemente, ¿no?
con todos los problemas de salud que conocemos y que el doctor Gómez de Mayo ha denunciado oportunamente. Lo ha comprobado, malformaciones, un montón de consecuencias por el uso, lo que decía Marina, esto de ponerle el cuerpo de manera directa al veneno, las chakras, y esperar un cobro anual, un poco de plata anual, y después la obra social, una obra social que le sirve para llevar a ese hijo, a ese padre o esa mujer enferma con un cáncer a lo mejor, al hospital, un hospital que no está equipado, cercano, que tienen que llegar sí o sí a Posadas. La verdad es que es una situación muy triste, pero el tabaco ha sido otro elemento que ha hecho que la gente permanezca todavía en las chacras. Bueno, si les parece, comienzo con la lista de preguntas. La primera que tengo acá es la de Mariquita, con respecto a la crisis del agua y, propone reflexionar sobre el caso de Agua de las Misiones, una empresa del Estado provincial de la que no se informa, de lo que no se informa nada. Y bueno, no sé si ustedes pueden, alguna de las dos puede aportar algo a lo que significa esa empresa en la provincia. Bien, yo bueno, son varias cosas, ¿no?, para tener presente con Agua de las Misiones. Primero que no suena muy bien crear una empresa del Estado para vender un bien común a todos, indispensable, un derecho humano, sin resolver lo demás. Sin resolver, por ejemplo, la falta de agua que tenemos en creo que Oberá sigue siendo la segunda ciudad más importante de la provincia, o El Dorado, no sé, pero Oberá es una ciudad que se queda sin agua verano tras verano, todo porque se secó un arroyo, que es el arroyo Ramón, y se secó porque se desmontó, ¿no? Entonces, la idea que tuvieron para resolver el problema del agua en Oberá fue construir un acueducto para traer agua desde otro arroyo. Nunca se les ocurrió, no sé, recuperar el monte, bueno, no importa, la cuestión es esa. Entonces, me parece que no suena muy bien, ¿no?, crear una empresa, vender el agua, que es un derecho universal, sin resolver la falta de agua que tenemos los misioneros. En grandes ciudades como Oberá, por nombrar uno, pero tenés el problema de agua en El Dorado. Hay estudios que indican que del arroyo Piraí, de donde se toma el agua para potabilizar, es un arroyo con contaminantes. Y es lógico que va a ser así. Si hay producción de tabaco en las márgenes, por ejemplo, y otro tipo de producciones, ¿no? Hay producción de pinos en las márgenes de la mayoría de los arroyos de Misiones. ¿Cómo no va a estar contaminada, o por lo menos mínimamente tenés que ponerte a pensar si es o cuál es la situación de ese agua, ¿no? Entonces, primero hay que resolver. Iguazú, rodeada por los grandes ríos, problemas de agua verano tras verano, y de esto puede hablar Mariquita con mucho conocimiento. No se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Por un lado eso, por otro lado, la falta de información de dónde se extrae el agua, cómo se extrae, cuáles son las perforaciones que se están haciendo en el acuífero, de qué manera se hacen. Y finalmente, si aceptamos y queremos los misioneros esa empresa de agua, ¿a dónde se vende, cómo se vende, qué se hace con ese dinero? ¿En qué se reinvierte? ¿Se reinvierte primero ese dinero en los misioneros? ¿O a dónde va a parar, ¿no? Para mí son tres líneas importantísimas. Resolver primero la falta de agua de cada uno de los misioneros. En las chacras tenemos problemas de agua. Información clara y precisa sobre cómo se extrae el agua, información clara y precisa de cómo se va, dónde se vende el producto, cuánto dinero se recauda y qué se hace con ese dinero. Ana, ¿quieres hacerla vos directamente a la pregunta? Bueno, cómo no. Estoy impresionada, chicas, impresionada. Han dado unas conferencias de puta madre
Y lo de Marina, no olvidar el tema del capitalismo y del patriarcado, me pareció espectacular, las amo a las dos. Y mi pregunta era medio capciosa en realidad, porque, pero acá vamos a direccionarla concretamente, es ¿cómo evalúan ustedes la gestión del Ministerio de Ecología, especialmente durante el largo periodo de la renovación? Es decir, voy al hueso, ustedes ya algo anticiparon, pero dándole vuelta al asunto. Yo creo claramente que desde la creación del Ministerio de Ecología, que alguna vez mencioné en la charla sobre el pueblo originario indígena, allá en la primera gobernación democrática de Cacho Barriga-Arrechea, luego una transformación brutal, ustedes mencionaron el Pinoliotti, yo me acuerdo del Kiri, y bueno, y a mí me gustaría, veo cuando salgo a campo, ya no puedo, los desmontes, por ejemplo, las cumbres de los cerros, o he escuchado al ministro anterior decir que ellos no podían controlar, por ejemplo, lo de Alecrino o Cadacupé porque no tenían vehículo, y lo que a mi entender quiere decir, señor, renuncie si no puede hacer uso de su cargo. Pero en fin, yo creo que es también un tema de debate. El Ministerio de Ecología acá plantea, y es el discurso oficial, de que esta es la única provincia que protege sus bosques nativos y que la mayor masa de bosques nativos está en Misiones, bla, 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 bla. Entonces, la verdad, a mí me gustaría la opinión de ustedes, tan informada, tan certera, tan clara ideológicamente, respecto a esta cuestión. ¿Qué pasa con nuestro Ministerio de Ecología? Marina, yo... Bueno, a ver, mientras te escuchaban, bueno, primero gracias por esas hermosas palabras, dulces palabras. Me preguntaba si tiene que ver con el rovirismo, el puertismo, el cachismo o con qué. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los ministros que mejor entendió o trató de bajar a terreno la conservación vinculada a la producción y a la agricultura familiar fue Luis Rey. Y Luis Rey, Luis Rey aprendió mucho de Juan Carlos Chévez, el gran naturalista argentino, que dio mucho a la provincia de Misiones. Le debemos muchísimo. Los parques, nosotros le debemos a Juan Carlos Chévez y a Luis Honorio Rolón, que fueron los que motorizaron la creación de parques y la red de áreas protegidas. La mayoría de los parques fueron creados en la década del 80 y en la década del 90, gracias a ellos, ¿no? Entonces, y Luis Rey fue ministro de Ramón Puerta. A Luis Rey lo sacaron cuando él salió no a denunciar, pero así a confirmar que efectivamente la empresa Alto Paraná no respetaba las leyes ambientales y había incurrido en varios injusticias sociales, si se quiere, con sus trabajadores, ¿no? Él como ministro, después de notas que se publicaron en el Diario del Territorio, este hombre salió, dio la cara y dijo, sí, efectivamente es así, y mostró papeles, ¿no? Que después de eso lo separaron del cargo, ¿no? Y después lo que vino, la verdad que tuvimos una sucesión de ministros que fue muy triste porque pasó, la verdad es que no quiero decir que no funciona el Ministerio de Ecología o que está pasando el olvido, porque justamente es lo que no debería ocurrir, ¿no? Es una pena que nuestras instituciones estén en la situación en que están, pero la verdad es que el Ministerio de Ecología no ha hecho más que nada, mantener un cuerpo de guardaparques con sueldos muy bajos, con poquísimas herramientas, con hombres y mujeres que son la última trinchera, ¿eh? Estos hombres y mujeres en el monte son la última trinchera que tenemos para conservar lo que queda todavía de árboles. Fueron los que, por ejemplo, fueron los que con el cuerpo evitaron que se abra un camino a través del Parque Moconá, que tiene menos de 1000 hectáreas, un camino que iba a beneficiar a un empresario con ganas de levantar un mega hotel a pocos metros de los Altos del Moconá, y que quería que sus turistas, para llegar a los Altos del Moconá, pasen a través del parque, ¿no?
que además en ese momento se utilizó a los indígenas para respaldar una decisión que desde el Ministerio de Ecología estaba avalado. Escuchen lo que estoy diciendo, o sea, los guardaparques que dependen del Ministro de Ecología fueron los que dijeron, no muchachos, y se pusieron. Le pusieron el cuerpo a las máquinas. Entonces, yo creo que con eso ya decimos todo, ¿no? Se frenó, se logró frenar, porque también quiero nombrarla a Norma Dalmáhuaca, que motorizó y que ayudó en una presentación judicial que llamativamente salió a favor de lo que planteaban los guardaparques, y a partir de entonces se frenó esa obra, ¿no? Pero yo creo que es suficiente como para ilustrar un poquito la situación. ¿Agrego algo, Carlos, si me permitís? Adelante, adelante. Sí, muy brevemente, coincido plenamente con lo que plantea Cristina y saludo también a Ana por los cumplidos, pero lo que quería agregar son dos cosas. Hace 16 años que trabajo en el Estado, en el municipio, después en el Ministerio de Ambiente. Todo lo que es necesario hacer con decisión política se hace. No hay imposibles y no hay impedimentos. Si hay una ley que lo impide, la ley se puede modificar. Digo, puede sonar simplista el planteo, pero con decisión política y visión las cosas se pueden hacer y los presupuestos se pelean. No es algo, coincido que si un ministro no está a la altura de la tarea que le toca, pues entonces le tendría que dejar el lugar a otro, pero cuando se asume una responsabilidad, y también me parece que es interesante plantear que no hay una formación requerida para ser ministro de Ambiente. Cualquier persona con buena voluntad, formación de entender de qué se tratan las problemáticas, sensibilidad y liderazgo y conducción política puede llevar adelante el área. Digo, porque a veces se pretende explicar porque, bueno, no tiene formación específica. Y no es un tema de formación, sino de voluntad política. Y no solo de determinado ministerio, sino del gobierno todo. Y la otra cuestión es que también me parecería interesante trabajar con más fuerza en la provincia, es la transversalidad de las políticas ambientales o de la mirada ambiental en la política. No es solamente tarea del Ministerio de Ecología llevar adelante las acciones que tengan que ver con lo ambiental. Es una mirada que tiene que tender a la transversalización de toda la gestión. Nosotros hablamos de ambientalizar la política y politizar el ambiente en este sentido. O sea, ambientalizar la gestión pública tiene que ver con hacer transversal y poder justamente impregnar las distintas acciones con esta mirada vinculada a la sustentabilidad. Entonces me parece que son cuestiones en las que hay que trabajar fuertemente. Exactamente. Bueno, vamos a seguir. Seguimos a la próxima pregunta que la hace Inocencio. Lo invito a Inocencio a que la haga también brevemente, así tal cual la planteó. Hola, ¿me escuchan? Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, reitero mi halago para las dos invitadas. Está más decir. Con respecto a lo que planteaba Cristina, esto de recuperar los recursos naturales, algo así como recuperar lo perdido, como que es una característica del pueblo latinoamericano y de otras partes del mundo en esto de siempre intentando recuperar, como que siempre nos están robando. Y el que nos está robando siempre es el neoliberalismo con su política de apertura, de mercado, etcétera. Nos van succionando todos nuestros recursos naturales. Entonces, el concepto en sí de recuperar me parece muy interesante, pero yo planteo si no es una cuestión defensiva, como caracterizó las luchas sociales, políticas en los 90 contra Menemato, que más bien estábamos siempre a la defensiva porque ellos daban el puntapié y nosotros teníamos que salir a batallar para recuperar lo perdido. Entonces, esta actitud de lo defensivo, no sé, me gustaría que Cristina lo amplíe un poco. Y antes de eso, por lo que decía Marina en su primera intervención, me hizo acordar a nuestro maestro Carlos Galano, cuando él hablaba del refugiado ambiental.
referido a aquellas personas que emigran a distintos lugares, especialmente a las ciudades, de lugares inhóspitos, periféricos, y van a habitar justamente la periferia, intentando buscar un mejor vivir sería. Y importante lo que plantea Marina, de esto es que puedan hacer la vuelta, puedan pegar la vuelta a sus lugares de orígenes ya preparados, ya formados, pero para eso obviamente es necesario un contexto, una coyuntura política que lo favorezca, y creo que nosotros hoy en la Argentina estamos en una coyuntura y o sea, tenemos un gobierno que nos representa y hay posibilidades como para hacer cosas, no sé cuántas, pues ya vemos el gran problema político al cual se enfrenta nuestro gobierno nacional y nuestros gobiernos provinciales. Bueno, este es el planteo. Bueno, empiezo, me hiciste a mí inicialmente la pregunta. Mira, no alcanza con conservar. ¿Y sabes por qué no alcanza con conservar? Porque lo que queda es muy poco. Queda muy poco monte para el agua que necesitamos, para una provincia que sigue creciendo y que tiene graves problemas de producción ya porque hay un suelo que se perdió, ¿no? Fíjense que la yerba tiene 100 años de cultivo, más de 100 años de cultivo. Más de 100 años de cultivo. Y las prácticas para cuidar ese suelo, para conservar la fertilidad, prácticamente no se ha realizado nunca, por hablar de la yerba, que es el cultivo colonizador. Entonces, no es que nos falta mucho. En el sur de Misiones ya se están regando los cultivos. Fíjense, Misiones, el país del agua y del monte. Y los que pueden, que son las empresas, lo que están haciendo es incorporando riego a los cultivos. ¿Y qué va a pasar con los pequeños agricultores o con los demás? Por eso no podemos hablar solo de conservar, no alcanza. Tenemos que recuperar, tenemos que volver a plantar el agua, tenemos que volver a entender que está todo relacionado y unido, ¿no? Y que ese cuidado depende de la acción de cada uno, pero fundamentalmente de una decisión política, ¿no? Que tiene que venir desde el Estado y, como dijo Marina, tiene que ser transversal. El Ministerio del Agua, del Agro, tiene que bajar sus programas con esa mirada. El Ministerio de Salud tiene que bajar sus programas con esa mirada, porque la contaminación, los residuos, el dengue, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la situación en la que estamos hoy, que es una situación grave para mí. Entonces, sí o sí tenemos que recuperar. No hay otra forma. Y hay que hacerlo, o la manera más eficiente desde mi punto de vista es empoderando a quienes están en contacto directo con los bienes naturales todos los días, tanto los que están en las tareas de conservación como los que están en las chacras, los que están en las ciudades. Para mí no se me ocurre hoy otro camino para empezar a revertir o por lo menos para empezar a frenar este camino que estamos transitando. Marina. Desmuteate. Sí, no, simplemente adscribo a lo que planteó Cristina. Me parece que hay algunos otros compañeros que también podrían tomar la palabra en este ratito y sí. abundar. Está bien. Carlos Borio, creo que es. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, primero expresar la satisfacción y el agradecimiento por las respectivas ponencias de Cristina y de Marina. Me han gustado mucho y me tocan de cerca, en el sentido que siempre me he sentido consustanciado este tema, más que nada trabajando desde la planificación territorial. Una de las preguntas que quería hacer, Cristina hizo por lo menos un par de veces referencia al tema del tabaco. Yo coincido cuando expresó que los productores son totalmente conscientes
productor tabacalero es consciente que está atrapado en un círculo perverso. Pero hay una dinámica del FED en cuanto a su fluidez en el pago, entrega la semilla, vende la producción y demás, que hace a veces un poco difícil imaginar cuáles pueden ser las estrategias de transición hacia un cultivo que le permita seguir viviendo o empezar a vivir más dignamente al productor, ¿no es cierto?, con los estándares de vida de cualquier ciudadano, que posibilite esa transición. Algunas veces existieron algunas experiencias de producciones alternativas parciales y, por ejemplo, siempre falló la pata de la producción. Y lo empalmaría con la segunda pregunta que escribí más abajo, en que coincido en el valor estratégico de las ferias francas. Y me parece que las ferias francas deberían no solo ser potenciadas y federalizadas en cuanto a su territorialidad, sino que a su vez deberían ser las que tengan el valor agregado de la producción orgánica, ¿no es cierto? O por lo menos la producción libre de tóxicos, porque la vinculamos a todo lo artesanal, ¿no es cierto? El dulce casero, la producción de queso y demás. Pero en cuanto a la producción agrícola, en realidad no está asociada directamente a la producción orgánica. Esos eran un poco los dos temas que me interesaba escuchar alguna reflexión. Carlos, hola, primero. No entendí muy bien cuál es la pregunta específica con respecto al tabaco. ¿Cuál es la alternativa, decís? ¿Cuál es la alternativa o la transición que posibilite mantener al productor tabacalero pasándolo a otro tipo de producción y poder mantener toda esa población que está cautiva de este sistema tan perverso? O sea, ¿qué experiencias conocés al respecto o cómo lo imaginan? Bueno, desde la misma cooperativa tabacalera, ¿no? Lo que se hizo fue impulsar la producción de cítricos en las chacras donde hay tabaco, con los mismos tabacaleros. Y se industrializó, también acá se industrializa. Podría ser fue una experiencia medianamente exitosa, si se quiere. Hay que decir, no tanto, bueno, Marina, bueno, no conozco, pasa que no conozco mucho del sitio, pero sí hicieron esa experiencia. Bueno, un campo de cítricos. Se usa mucho veneno ahí también. El tema es que con el tabaco, además de los agrotóxicos, todo se hizo mal, porque no hubo ningún tipo de cuidado, de verdad que no hubo ningún tipo de cuidado. O sea, que además de los agrotóxicos y este sistema tan perverso que lo mantiene de rehén a toda la familia tabacalera con promesas que no se dan, ¿no? Porque la plata te alcanza para muy poquito y porque la obra social te sirve para llevar al enfermo, que vos ya te enfermaste con ese mismo veneno que usaste para esa producción. Entonces, hay otros modelos, yo no sé si Marina va a coincidir, pero a mí el turismo cultural en Misiones, por ejemplo, ¿no? Con toda nuestra historia. Lo que tiene Misiones de historia es fascinante. Tenés la historia misma, tenés a los indígenas, tenés a los jesuitas, la historia de los jesuitas, tenés a los inmigrantes, tenés la historia de cada agricultor, ¿no? Tenés paisajes que son soñados y momentos que son únicos, que uno lo puede contar acá y a lo mejor a ustedes no les resulta interesante, pero yo creo que, o pienso que personas que vienen de otros lugares sí pueden tomar y apropiarse de pasar días, por ejemplo, en una chacra, andando en un carro, visitando, ese contacto con la naturaleza, que además sana el alma, la naturaleza, de verdad. Las personas que están en contacto con la naturaleza son personas mucho más sanas. Fíjate que ese es otro tema, Marina, ¿no? La situación de estrés que vive el mundo, que vivimos en el mundo, y que se da, que parte de ese estrés tiene que ver con la eliminación de esa naturaleza. Entonces, lo que quiero decir es que el turismo pensado para pequeños emprendimientos rurales y de los pueblos más chicos de la provincia de Misiones es una buena herramienta para dinamizar social y económicamente a nuestras regiones, ¿no? Fíjense lo que ha hecho Córdoba.
por exagerar, con una piedra te llevan no sé cuántos turistas por año, ¿no? Una piedra en un cerro. Misiones, todo lo que tiene, Misiones, o sea, pasás a San Vicente y te metés en San Pedro y te metés con las araucarias gigantes, con los helechos arborescentes gigantes, con fauna silvestre que casi no existe en ninguna parte del mundo. O sea, es maravillosa la provincia. Los caminos de tierra colorada que se están olvidando y que están siendo reemplazados casi todos por el asfalto. Los caminos de tierra colorada, los agricultores con sus historias, las comidas que tienen, que todavía conservan los inmigrantes, bueno, de hecho, del inmigrante, ¿no? Una muestra de eso. Yo creo que esa podría ser una buena alternativa, ¿no? Por supuesto que eso implica presencia y permanencia en el tiempo del gobierno del Estado, ¿no? Porque el turista viene y tenés que darle un buen sanitario, un buen lugar para dormir, ¿se entiende? Y otras cuestiones, el traslado. Fíjense en Misiones, que tiene un Ministerio de Ecología, que también se creó en la década del 80, desde la década del 80 tenemos un Ministerio de Ecología. Y sin embargo, el traslado desde el pueblo del Soberbio a los Saltos del Moconá, asfaltado ya desde hace décadas, no está asegurado. No está asegurado. El turista no sabe, pues si va en colectivo, hoy no porque estamos en pandemia, pero si va en colectivo hasta el Soberbio, no tenía asegurado el traslado desde el Soberbio con un colectivo, por ejemplo, ¿no? Hasta los Saltos del Moconá. O te pagas un remis o te alquilas un servicio turístico. Entonces tampoco está puesto ahí la fuerza del gobierno, ¿se entiende? En el apoyo concreto a esos emprendedores locales, dándole infraestructura, por ejemplo, para ese paso, para ese cambio que preguntabas vos, Carlos. Agrego una cosita, Carlos, un segundito. Adelante. En la línea que plantea Cristina, tal cual, sobre todo esta última parte. Cualquier propuesta que nosotros podamos generar y formular tiene la mirada intrínseca de la presencia del Estado. No, digo, es el tabaco y el cítrico, el pino, es el claro modelo en el que el Estado genera las condiciones para que el privado desarrolle y luego se retira. Entonces me parece que lo que tenemos que cambiar primero son esas reglas del juego, es quienes están presentes en ese juego, darle mayor entidad al Estado, y hay algunas cuestiones del paquete que están mal, y otras del paquete o del modelo del acompañamiento, del esquema en este caso, no acompañamiento, del esquema del tabaco y del cítrico también. Yo justo la interrumpí a Cristina, perdón, pero justo el cítrico es un tema que me toca personalmente porque vivo al lado de un campo que tiene mandarinas, y se aplican productos que ya están prohibidos en toda Europa y acá tenemos el gusto de que aún se apliquen. Entonces, bueno, el modo en que se lleva, está buenísimo producir mandarinas y seguramente tabaco para el que fuma también. No, Mariquita, que tabaco se precisa seguramente, pero lo que tenemos que hacer es producirlo de otra manera. Sí, hay varias fumadoras ahí que me dicen que sí, que es muy importante. Lo que digo es que no está mal la producción. Y yo coincido con Cristina en que hay un bagaje cultural, natural y cultural para trabajar desde el turismo, y que también los colonos misioneros son muy trabajadores, y aunque trabajaran solamente del turismo, seguirían produciendo. Pero esas producciones tienen que estar en consonancia con la calidad de vida de sí mismos, de sus familias y de lo que producen para el mercado. Entonces ahí yo, por ejemplo, en el esquema que nosotros tenemos de trabajo desde el Ministerio de Ambiente, la capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento constante a los productores es algo que observamos del modelo del tabaco, porque tienen mucha presencia, mucho acompañamiento a los productores. Así, triste como es el modelo, pero la presencia es constante. Entonces, digo, nosotros tenemos que estar presentes también con alternativas. Y nuestras alternativas tienen que contemplar el acompañamiento, porque creo que eras vos, Carlos, también que decías que algunos proyectos luego no prosperan o falla la comercialización porque el producto se tiene que desarrollar en toda la cadena para que el pequeño productor realmente le cierre y entre en determinado modelo de desarrollo. De eso me parece que tenemos nosotros que tener la capacidad de integrar a todos los actores, de ver todos los eslabones de la cadena,
tener claro que son procesos que lidera el Estado, en todo caso en articulación con alianza público-privada, pero lidera el Estado, porque lo que está en juego es el bien común. Bueno, antes de pasar a la próxima pregunta, voy a hacer una intervención yo con lo que dijo Cristina, de que los cordobeses nos caracterizamos, yo soy cordobés, en hacer de una piedra un espectáculo. No es fácil encontrar una piedra con forma de zapato. Pero sí, son unos genios, la verdad que son unos genios. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. Francisco Sánchez, ¿querés formularla, Francisco, la pregunta tal cual la pusiste? ¿Está, Francisco? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan? Adelante, formula la pregunta. No, la pregunta mía era si hay en algún lugar de América del Sur o en alguna provincia argentina, esto lo agrego ahora, algún modelo que esté funcionando bien y que, bueno, que se puedan hacer las dos cosas, ¿no? Que se pueda conservar los recursos y desarrollar también. Yo les pregunto porque tengo cierto pesimismo en cuanto a que a mí me parece que en América del Sur sufrimos un modelo extractivo y se me hace que es medio... Siento que ocurre en todos lados, acá en América, pero como no sé demasiado del tema, pregunto porque por ahí hay alguien, algún modelo que esté funcionando bien y como para que uno también tenga en cuenta, ¿no? Esa sería la pregunta. Bien, Costa Rica, el país, tiene como principal actividad el turismo vinculado a los bienes naturales. Es su principal fuente de ingresos, Costa Rica. En algún momento ese modelo se intentó, yo lo nombro porque de verdad que pasaron tantos ministros de Ecología por la provincia de Misiones que... Y conocí la gestión de la mayoría, y el que quiso implementar ese sistema acá fue Luis Rey, siendo ministro de Ecología, pero Costa Rica lo hace, sí. Costa Rica tiene al turismo vinculado a los bienes naturales como principal fuente de ingresos del país. Y otro aspecto que están desarrollando con mucha fuerza es el conocimiento de las especies vegetales y animales. Tienen un banco de datos, que es otro gran tema en la provincia de Misiones, en el país también, ¿no? Pero gran tema porque además están, bueno, la situación de los bienes naturales no es buena, ¿no? Así que bueno, y después, podemos trasladarnos a la misma provincia de Misiones. No es un país, no hablamos de países, no hablamos de provincias ni de municipios, pero hablamos de chacras, de familias que decidieron incursionar con esa mirada y les va muy bien, son exitosos. Andresito es una joya en la provincia de Misiones. Y hay muchísimas experiencias que te indican claramente que es posible. El Ruiz de Montoya también, ¿no? Gran parte, hay una parte de Oberá, en parte de Oberá también hay muchos emprendimientos, así que sí, hay experiencias, muchísimas experiencias exitosas. Marina. Sí, no, agregar una cosita solamente, que también cuando pensamos en dos cosas, o tres, cuando pensamos en modelos para mirar, también tenemos que mirar, además de la cuestión del cuidado de la naturaleza o del aprovechamiento con fines más sustentables, cómo se reparte ese beneficio hacia dentro de la sociedad. Porque muchas veces en el turismo genera desigualdades, porque hay quienes tienen capital para invertir y eso no derrama hacia es el caso de Iguazú, digamos. Iguazú hay grandes emprendimientos, el resto de la ciudad vive sin servicio de casi nada en términos urbanos, en términos de hábitat. Entonces, me parece que hay que también pensar cómo se distribuye el beneficio de ese aprovechamiento,
Otra cuestión que coincido con lo que dice Cristina, que es la mirada estratégica de la biodiversidad y del conocimiento sobre ella, así como Misiones tiene tiene parte del acuífero guaraní, tiene buena parte de ese capital de biodiversidad que en términos de conocimiento es el conocimiento del siglo XXI va a pasar por ahí, entonces también tenemos que tener una cuestión de acceso a la información y democratización del conocimiento en torno a estas cuestiones, me parece que eso es importante. Y la otra cuestión me lo olvidé, así que ya está. Eran 3, pero me lo olvidé. Bueno, no, que experiencias es como dice Cristina, hay un montón, hay experiencias en de agroecología, acá en Misiones, en Buenos Aires. El propio director nacional actualmente de agroecología proviene de llevar adelante una experiencia muy grande y exitosa de trabajo en transición hacia la agroecología. Digo, experiencias para mirar hay un montón y tenemos que intentar escalar eso y que dejen de ser experiencias puntuales para poder justamente generar política universal a partir de esto. Quizás un ejercicio, una cosita más, quizás un ejercicio para esto último que decía Marina, tiene que ver en pensar cómo sería la provincia sin la presencia de corporaciones, por ejemplo. ¿Cómo sería esa provincia? Sin el desembarco del ejército del Pino Eliotis y la empresa Arauco, por ejemplo, ¿no? Entonces, a propósito de si existen o no experiencias, ¿quién permite que existan esas experiencias? O que florezcan, o que se multipliquen. Entonces, me parece que va por ahí. Claro que es posible. Bueno, decía que nos están quedando 5 minutos. Hay un último pedido de intervención, que es Rolando. Le voy a dar a Rolando 2 minutos, y a los 2 minutos, como Cristina en el Senado, le voy a cortar el micrófono. Porque así podemos redondear. Discúlpame, Rolando, pero nos queda muy poquito y así redondeamos bien la reunión. Adelante, Rolando. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Mi nombre es Quinteros Rolando, trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina Indígena de la Nación. Hace 15 años que soy técnico terreno, soy médico veterinario, trabajo con pequeños productores desde esos 15 años. Vengo de un pequeño productor lechero de la provincia de Córdoba. Bueno, vivo en El Soberbio, ahí Gustavo me conoce. Acompaño a la Feria Franca del Soberbio y otras organizaciones de productores. Y bueno, yo creo que es un tema muy amplio para tocar, pero interesante como lo plantearon Cristina y Marina. Yo creo que este gobierno ha vuelto a tener una mirada en la agricultura familiar, lo dijo el presidente el 1 de marzo, lo ratificó ahora con un presupuesto de 21 millones para agricultura familiar en diferentes áreas. Hace poquito se cerró una presentación de ideas, proyectos con referida al agua en todo lo que es NEA y NOA, y se presentaron más de 600 ideas, proyectos de agua. O sea, ahí refleja la gran demanda de agua y concuerda totalmente con lo que las compañeras plantearon anteriormente. Yo creo que se plantea un gran desafío para adelante. El gobierno anterior destruyó todo lo que tocó. Nosotros técnicamente fuimos despedidos grandes cantidades de compañeros. Todo lo que es la parte institucional de vehículos fuimos deteriorados. Lo único que conseguíamos era financiamiento a través de desarrollo social, a cuenta gota, pero nuestra parte, lo que es agricultura familiar, fuimos totalmente desfinanciados. Y bueno, hoy en día por ahí nos encontramos, bueno, como quien renace de nuevo. Hay muchas oportunidades de trabajo. Ahora a nivel nación
están enviando a todas las provincias propuestas en diferentes áreas, en agroecología, en agua, en sistemas de producción. Y bueno, por ahí me parece que desde el espacio me parece que es el momento por ahí de presentar propuestas como misiones a Nación para que lo tengan en cuenta a la hora de armar los programas para que se van a llevar adelante en lo que es agricultura familiar. Así que... 10 segundos, Rolando. Rescate de semillas. Bueno. Ya estamos cerrando. Es un poco para contarles rápidamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mariquita, ¿querés ir cerrando? Nos queda 1 minuto y medio. Si no puedes, cierro yo. Bueno, voy a cerrar. Bueno, creo que fue, la verdad, muy fructífera ese encuentro. Se han planteado muchas posibilidades. Carlos? Sí, te estoy escuchando un poquito entrecortado. Si no se me escucha bien, cerrá vos nomás. Yo agradecerle a las compañeras y decir que este tema claramente recién empieza, tiene demasiado para avanzar sobre el reconocimiento de esta temática, que creemos que las conocemos, pero que tiene tantos costados que hoy nos han enriquecido muchísimo. Yo solamente agradecerles a las compañeras y a todos los que están presentes, decirles que esta es una oportunidad que no podemos negarnos y que tenemos que seguir enriqueciéndola, porque va a ser la única manera de que todo lo que soñamos y que se planteó acá sea efectivamente una realidad en algún momento, por lo menos empezar a formarla en una realidad. Un abrazo grande a todas y todos. Bueno, y para cerrar, yo creo que hay una cosa que se puede sacar desde acá, que se puede ser optimista. Se puede ser optimista porque hay muchos frentes abiertos y en la medida que podamos distribuir este entusiasmo, vamos a tener alguna posibilidad. Así que agradecidos, nos vemos en el próximo encuentro y seguramente vamos a estar tratando este mismo tema en otro ambiente, en otro ámbito. Muchas gracias.